Ok, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con un invitado que nos viene a conversar respecto a qué se puede hacer frente a ciertas emergencias que estamos tan acostumbrados a vivir en esta región, bueno, y en este país en general. Estamos con don Alejo Palma, quien es el director regional de ONEMI. ¿Cómo estás, Alejo? Bien, Karim, gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, bien. Alejo, bueno, yo creo que te vas en todos lados, que la gente cree que te llamas Alejandro y la cosa de Alejo. Pero ya, a mí ya no me pasa, me acaba de pasar así porque fue un lapsus. Alejo, ahora nos traes en esta ocasión algo que es un manual para saber qué hacer ante un tsunami. Dice, recomendaciones para la preparación y respuesta ante tsunami. Esto me imagino que es de la ONEMI, patrocinado por la ONEMI. Sí, correcto. Bueno, esto es un manual que se generó en coordinación con 17 organismos públicos, privados y organismos técnicos principalmente, en coordinación con el CHOA, el cual generó por primera vez estas recomendaciones, las cuales no estaban anteriormente en un solo documento, sino más bien dispersos en varios otros archivos. Por lo tanto, quisimos aquí generar esta serie de recomendaciones que trae. O sea, en el fondo fue que se condensó, digamos, lo que hay en muchos manuales, en muchas partes, y se hizo en un solo manual, en un solo librito, para decir qué hacer frente a esta situación. Eso es. Sí, básicamente es esa la información que trae. En general, este manual trae información como, por ejemplo, recomendaciones como la evacuación vertical, que es algo que no estaba mencionado en ningún documento. En Chile no se había explorado con respecto a esa recomendación, que tiene que ver con una recomendación secundaria, si en caso de un sismo de mayor intensidad, en el cual tú no te puedas mantener en pie, ¿cierto? Y tenga una duración mayor a 30 segundos, y tú no te puedas desplazar dentro de los primeros 15 minutos a una zona segura, quiere decir sobre los 30 metros sobre el nivel del mar, las cuales aquí en la ciudad están debidamente ya identificados, ¿cierto? Y la ciudadanía los conoce ya de sobra. El año pasado tuvimos 3 evacuaciones reales, ¿cierto? Hasta las zonas de seguridad. Se puede realizar una evacuación vertical en edificios superiores a los 8 pisos, ¿cierto? ¿Cuánto mide un edificio aproximadamente? Bueno, dependiendo el tamaño del edificio. No, pero los pisos, 2 metros y medio cada piso. Ya, eso es lo que entre losa, claro. Esa era la pregunta. De 30 metros tengo que calcular de 8 pisos para arriba. Siempre 8 pisos. Ya, ahora, ¿por qué la recomendación son 8 pisos? Básicamente porque en ese momento... bueno, esos edificios por las características arquitectónicas y de construcción, de fundación que estas deben tener, nos aseguran que dan una seguridad, primero que son sismos resistentes y también pueden resistir en consecuencia el embate de un posible tsunami. Entonces nosotros subimos a estas superficies sobre el piso 8, como te mencionaba, en áreas comunes del edificio, y nos mantenemos en el lugar hasta que las autoridades decreten la alerta o baje la alarma de tsunami existente. Pero Alejo, ¿y el peligro de que se caiga el edificio? Bueno, quedó demostrado en el último terremoto que tuvimos, ¿cierto? Las características de nuestro edificio, ningún edificio mayor a 8 pisos, como yo te mencionaba, tuvo daños estructurales mayores, ¿cierto? El daño normal, que se rompen las juntas, ¿cierto? Que están hechos para ello, ¿cierto? Algún daño en la tabiquería que puede ocurrir, que también es normal que eso suceda, pero daños estructurales graves no hemos tenido. En Chile, las edificaciones son lo suficientemente resistentes para poder aguantar un sismo sobre 9, ¿cierto? Ese es el cálculo que realizamos en Chile. Nosotros tenemos una construcción a clase mundial, ¿cierto? Tenemos que confiar, digamos, en nuestras construcciones, y a veces nos cuesta un poco, tendemos a salir arrancando de las construcciones y dejamos de lado, ¿cierto?, la seguridad interna que nos puede entregar una... ¿Cómo es ese comentario? A ver ese comentario que me acabas de hacer. Tendemos a salir de las construcciones. ¿Qué quieres decir? Que es mucho más seguro irnos a la calle. Claro, salir a la calle, ¿cierto? Durante el movimiento, me refiero. Durante el movimiento. Peligroso, ¿no? Correcto, porque pierdes percepción del entorno.
puede caer vidrios hacia el exterior, ¿cierto? Puedes tener un accidente en las cajas de escalas producto del movimiento. Claro. Por lo tanto, tú debes tener una zona segura de interior de tu departamento o edificio o casa también, ¿cierto? Y mantenerte en ese lugar, ¿cierto? Pensando que los sismos tienen los edificios tienen un adecuado tratamiento antisísmico, por tanto, y como te digo, ha quedado así demostrado. Las casas que tuvimos daño normalmente fueron ampliaciones que hicieron los dueños, ¿cierto? Y no siempre bajo el alero de la norma de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Dónde podemos conseguir este manual para tsunamis? Bueno, este manual, ¿cierto? Tiene todas estas recomendaciones que yo les mencionaba, por lo tanto, la recomendación es actualizar los planes familiares existentes, ¿cierto? En base a esta información y poder descargarla de nuestra página web www.onemi.cl, ¿cierto? Y en ella poder revisar estas recomendaciones, actualizarlo en Plan Familia Preparada, ¿cierto? www.familiapreparada.cl de igual forma. Mira, hay una página que se llama familiapreparada.cl. www.familiapreparada.cl. Ahí hay recomendaciones generales que tú puedes empezar a llenar en forma ordenada y de esa forma poder generar un plan familiar, el cual posteriormente se imprime y lo puedes pegar, ¿cierto? En un lugar visible, con números telefónicos de contacto, etcétera. Que es de alguna forma lo más sano, ¿no? Por supuesto, o sea, en definitiva estamos en uno quizás de los países más sísmicos del mundo, ¿cierto? Donde no existe, en Chile y en el mundo en general, no existe un método científico para poder predecir sismos. Por lo tanto, es importante que nos mantengamos constantemente preparados, ¿cierto? Informados. Esta información que tú puedes obtener de este manual te permite poder también entender lo que está ocurriendo. Claro. En consecuencia, bajar un poco la ansiedad y el miedo que eventualmente tú puedas tener ante un evento como este, ¿cierto? Y, bueno, lo principal es un aspecto preventivo, ¿cierto? Tenemos que tener una actitud preventiva siempre como familia, como núcleo familiar, estar preparados entre todos. En definitiva, cuando ocurren estos eventos, todos nos vemos afectados ante el evento, ¿cierto? Entonces, debemos estar todos preparados. Esto es un trabajo, en definitiva, de todos, tuyo, nuestro, ¿cierto? De las personas que hoy nos están viendo. Claro, claro. Lo importante es que se tome en cuenta, que se ponga en práctica, que la gente se ponga de acuerdo, qué va a hacer, a dónde van a juntarse, etcétera. Me imagino que por ahí va la máxima prevención que se puede tener. Correcto. Esto es un complemento también del manual de sismo que antiguamente habíamos realizado, habíamos editado el antes, durante y después, ¿cierto? Y la serie de recomendaciones. Todas estas van aplicadas, ¿cierto? En estos dos grandes manuales, los cuales, como también dije, están publicados en nuestra página web para que los puedan descargar y se puedan interiorizar y actualizar los planes. Ahora, por otro lado, Alejo, antes de terminar esta entrevista, quisiera consultarte qué se puede hacer o qué implica, o que me digas qué está pasando con esto de las altas temperaturas. Entiendo que estamos en verano, que Iquique siempre ha sido una ciudad bastante cálida, por lo menos dentro del territorio nacional, pero en estos momentos han habido momentos de temperatura muy increíbles que sobrepasan la media normal. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, tenemos técnicamente un régimen anticiclónico cálido, ya que son altas presiones, ¿cierto? Con una componente cálida, producto también de la evaporación, ha aumentado un poco la temperatura superficial del mar y eso ha permitido este aumento de temperatura, el cual debiera ir disminuyendo, ¿cierto?, a finales de la semana. Ya el día viernes, el último pronóstico que tenemos 27 grados como máxima, ¿ya? Y luego deberíamos estar bajando a los 26 a partir del sábado. Lo mismo ocurre con estas ráfagas de viento que nos afectaron producto de los últimos marejadas que tuvimos hasta el día domingo, ¿cierto? Y bueno, ahí estas ráfagas van a ir disminuyendo martes, miércoles, por supuesto, para poder llegar a las temperaturas y las velocidades de viento normales que históricamente están en la región. Alejo, ahí tenemos la página de sismología.cl. Anoche yo me acuerdo que me desperté como a las 4 y algo con un temblor. Y no sé cuál es, me imagino que es el que dice al noreste de Pica de 3,4, pero lo sentí bastante más fuerte que 3,4 yo. ¿Qué supiste al respecto? Bueno, existen dos temblores, o sea, dos tipos de sismos que nos afectan en la región. El primero tiene que ver con los sismos interplacas, que son los que tú me acabas de mencionar en Pica. Interplacas. Claro, que son las dos placas que por debajo del continente que
que se mueven de forma paralela, Ajá. ¿cierto? Y generan estos movimientos. Eso es normal, nosotros vamos a seguir teniendo este tipo de sismos de baja intensidad porque hay un movimiento normal tectónico bajo el continente y tienen estas profundidades normalmente sobre los 180 kilómetros de profundidad, incluso hasta los 250 kilómetros dependiendo el lugar, ¿cierto? Donde Mientras más profundo es, menos sentimos. Por supuesto, consecuencias. De hecho, por ejemplo, debajo de Buenos Aires, por decir algo, existen grandes terremotos, pero por la profundidad, ¿cierto? Que la placa se va introduciendo al interior, no son percibidos en la superficie. Claro. Y el otro son los sismos que tenemos en los puntos de subducción, que son los que provocaron el sismo del 1 y el 2 de abril, los cuales son los que se generan en esta zona, ¿cierto? De ruptura que tuvimos, es decir, desde Pisagua hasta Patache, son aún réplicas producto del terremoto. Nos dijo Sismología que aproximadamente íbamos a tener un año fácil de réplicas de estas características. Pero Alejo, la pregunta típica, te la hace todo el mundo en la calle, me imagino a ti, ¿viene otro terremoto? Bueno, lo conversamos. Ya, claro, me vas a decir que no se puede predecir y todo. Pero ¿tenías algún antecedente? Sí. Porque la gente ahora anda que hace mucho calor y que las nubes están extrañas y que viene un ovni, que el viento hace así y que no hace así. Por lo tanto, todas esas características hacen que vaya a haber un megaterremoto. ¿Es cierto o no? Bueno, no existe, como le digo, no existen. Hay algunas teorías sobre las señales del clima, ¿cierto? Pero no hay ningún antecedente científico que respalde lo anterior. Lo que sí tenemos que tener súper claro, y es lo que sí sabemos y está respaldado científicamente, es que existen dos zonas de acumulación de energía aún, ¿cierto? Pisagua hasta Hilo, ¿cierto? Y de Patache hasta el fiordo de Mejillones hacia el sur. Lo vamos a sentir acá. Por supuesto. Vamos a tener un sismo de mayor intensidad, con una alerta de tsunami, ¿cierto? Con una alarma generada por el CHOA. Quizás el propio consuelo es que no va a ser mayor a lo que ya sentimos, ¿cierto? En cuanto a intensidad. Claro. Pero vamos a tener estos fenómenos, ¿cierto? Por eso que es importante que mantengamos. Pero no se sabe, ahí entramos en la teoría que no sabes ni ahora o en 100 años. Correcto. También hay algunos estudios, ¿cierto? Hay algunos estudios que mencionan esta ocurrencia sísmica, ¿cierto? Gran cantidad de sismos sobre grado 5 Richter y que se van concentrando en un solo punto que puede ser ese punto de ruptura. ¿Finalmente es verdad o es mentira que mientras más temblores hay realmente se va liberando energía, por lo tanto el gran terremoto que vendría no va a ser tan gran porque se liberó? No, porque la energía liberada en un 5 es marginal con respecto a la real energía. Recuerda que es logarítmica, entonces cada grado son 10 veces más en la anterior. Entonces, en definitiva, es marginar la energía liberada. Por lo tanto, ya sobre un 6,5, según lo que nos mencionaba Sismología, podríamos pensar en que va liberándose. Hay una pequeña liberación, pero todos estos 4, 5 que normalmente ocurren, no hay una liberación de energía mayor, ¿cierto? La existe, pero es marginal con respecto a la acumulada en esa zona. Alejo, gracias por haber venido. Tocamos todos los temas que habíamos quedado ya de acuerdo, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Vamos a seguirte viendo seguido, me parece. Por supuesto, ¿sí? por supuesto. Siempre con consejos y con cosas nuevas para que la gente vaya tomando en cuenta y vaya pudiendo mejorar su forma de enfrentar este tipo de emergencias. Correcto. Hay una serie de recomendaciones, ¿cierto?, de prevención hogareña en nuestros sitios de trabajo, los cuales queremos comenzar a entregarle a la comunidad de tal forma de prepararla y lograr, ¿cierto?, este nivel preventivo, ¿cierto? Cambiar nuestra cultura, ¿cierto? Y no ser tan reactivo como históricamente lo hemos sido, sino más bien estar preparado ante cualquier circunstancia que pueda generar. Estamos llanos a cualquier tipo de evento natural, ¿cierto? No solamente la variable y la componente sismo-tsunami, sino que también otras más que nos pueden afectar, como también ahora el invierno altiplánico que tuvimos, ¿cierto? Que afortunadamente tuvimos bastante baja volumen de agua caída, ¿cierto? Sin ninguna afectación, más bien con ayuda al área agropecuaria y ganadera de la región. Y bueno, y nevadas también, y etcétera. Entonces hay que estar preparados. Tenías otros temas en el fondo que no porque seguiste hablando de más cosas y más cosas. No, tengo una cantidad de información, claro. ¿Y esos van a ser temas que podemos ir desarrollando en otras? Correcto, sí, que efectivamente, por eso se han ido abriendo estos espacios para poder ir llegando a la comunidad y poder entregarle
la información que manejamos. Por lo tanto, también dejo invitada a la comunidad que pueda visitar nuestra dirección regional, ¿cierto? En Salvador Allende, 3420, en toda la esquina con Pedro Chipana. Pedro Prado con Chipana, o Pedro Paso con Salvador Allende, dependiendo, claro. Ya, dependiendo lo antiguo que uno sea. No, sí, yo también lo conozco como Pedro Prado Chipana, Chipana, ¿cierto? Pero bueno, en definitiva es el nombre actual, por lo tanto, en consecuencia deberíamos decir el nombre que corresponde. Ok. Un Ahí gusto. estábamos. Gracias, Alejo, por haber venido. No te vayas en este momento. Ya llegó el momento de despedirme. Estuve con ustedes con muchísimos invitados hoy. Hubo mucha gente interesante. Antes que se vaya les voy a decir, estuvimos con la Seremia de Justicia, doña Lorena de Ferrari, estuvimos con la gente que está organizando este evento Tunic para pagar los psicólogos de los chicos violados. Creo que podríamos cooperar e ir en ese momento. Estuvimos también con don Enrique Vera, que pretende tomar las riendas de lo que es Amplitud en la región, este conglomerado político que pretende convertirse en partido. Estuvimos con Felipe Díaz de Teatro La Desierto, con la gente de Samurai Lounge, que nos trajo esta comida tan exquisita Nikkei, con la gente de la Compin, que nos vino a explicar de qué se trataba exactamente su función dentro de lo que es el mundo del servicio público. Estuvimos con el profe Raúl Cordero, con Alejo Palma, y ¿con quién más estuvimos? Bueno, con Cristian Zamorano, analizando el acontecer político del país en este momento. Por mi parte me despido sin antes decirle que me parece que, bueno, siempre he sido un súper defensor de lo que es esta fiesta musical que es el Festival de Viña. Ahora estamos con el Carnaval de Iquique, pero me parece que en esta ocasión realmente los artistas estuvieron de mala calidad. Yo recuerdo que el año pasado estaba Laura Pausini, estaba Ricky Martin, estaba La Ley, era todo increíble, y hoy día tenemos una cantidad de gente que no sé si tiene éxito en la carrera musical o no, pero están bastante baratos, y por ahí la alcaldesa de Viña salió diciendo que bueno, que en este momento tampoco hay grandes figuras latinas sonando y la gente anglo no tiene la plata para traerla. Primera vez que la señora acepta que el Festival de Viña es algo pobre. Que estén súper bien, cuídense. Bop, bop,